Silenciamos los micrófonos. Ya, niños, estamos en nuestra clase de ciencias, en nuestra clase número 12, recordando que la clase anterior empezamos a trabajar en un nuevo contenido, fuerza. Ya, hoy día seguimos trabajando con fuerza y el objetivo de la clase de hoy es demostrar, comprender, ¿cierto?, los efectos que tiene la fuerza cuando la aplicamos a determinados objetos, ¿ya? ¿Qué pasa con los objetos cuando nosotros les aplicamos fuerza? Entonces, para la clase de hoy, silenciamos nuestros micrófonos, gracias. Para la clase de hoy vamos a trabajar una guía, que las voy a mostrar. Seguimos trabajando fuerza, entendiendo, ¿cierto?, que cuando hablamos de fuerza, estamos hablando de la interacción que ocurre entre dos cuerpos o más, ya, la acción que provoca uno en el otro. Y hoy día vamos a trabajar una guía de fuerza. Ya, vamos a leer en conjunto. Recuerden, cuando tenemos una guía, súper importante que vayamos destacando las cosas importantes. Entonces, estamos en nuestra guía de la clase número 12, ¿cierto? Estamos al lunes 18 de mayo. Y recordamos entonces que la fuerza la ejercemos a diario, ya, sobre los objetos que nos rodean. Cuando aplicamos fuerza, lo vimos en la clase anterior también, ¿cierto? No es solo levantar un objeto, ¿ya? Cuando aplicamos fuerza, no necesariamente tiene que ser algo pesado, ya, cuando uno lo asocia. Si yo tomo un lápiz, estoy aplicando fuerza, ya, es la interacción que provocan entre dos cuerpos y que hace que el otro cuerpo realice una acción o se modifique, ¿cierto? O haga algo. Entonces, nosotros diariamente estamos aplicando fuerza. Todo en nuestra vida diaria aplicamos fuerza. Por ejemplo, les puse la misa ahí cuando abrimos la puerta. Algo tan simple como abrir la puerta, estamos aplicando fuerza. Porque debemos empujarla o porque debemos tirarla. ¿Ya? Silenciamos los micrófonos, por favor. Entonces, ¿qué son las fuerzas? Insisto, ¿cierto?, acá en recordarles que las fuerzas son interacciones entre dos o más cuerpos, ¿ya? ¿Has oído decir que una persona tiene fuerza o es más fuerte que otra? ¿Crees que es correcta esta expresión? No es correcta, ¿verdad? Porque la fuerza no es una característica propia de los cuerpos. No es que una persona tenga fuerza, ¿ya? La fuerza no es una característica propia de un cuerpo, sino que se manifiesta cuando dos cuerpos interactúan y desaparece cuando están dejando de hacerlo, ¿ya? No es que uno diga, uy, qué fuerte esa persona, uy, yo soy súper fuerte. No, ya estamos mal utilizando el concepto ahí, porque la fuerza se va a producir cuando dos cuerpos interactúen. Ahí va a haber fuerza. Entonces, si yo tomo con mi mano el lápiz y voy a escribir, ahí tengo dos cuerpos o dos objetos, ¿cierto?, que están interactuando. Mi mano, el lápiz, y el lápiz, yo le aplico fuerza para que éste pueda escribir, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de fuerza, no es que el lápiz tenga fuerza o que la mis tenga fuerza, ¿ya? No es una característica de una persona o de un objeto. Es una manifestación, la fuerza, que ocurre cuando dos cuerpos o más interactúan, ¿ya? Por ejemplo, ahí la Miss le puso un ejemplo en donde están los niños y las niñas, ¿cierto?, están jugando a tirar la cuerda. Todos están aplicando fuerza ahí. No es que uno sea más fuerte que el otro. Todos aplican fuerza con sus manos al intentar, ¿cierto?, tirar la cuerda, ¿ya? Entonces, no es que uno sea más fuerte que el otro. Todos en equipo están interactuando con la cuerda y tirándola para que un equipo gane, ¿cierto?, o no, según pase a un límite, ¿ya? Pero si dejan de hacerlo, dejan de tirar la cuerda, no hay fuerza. Deja de actuar la fuerza, ¿ya? Entonces, ojo, no es
fuerza no es solamente levantar pesas, ¿cierto? O cosas pesadas, ¡uy, qué fuerte! O yo soy fuerte y muestra los músculos, ¿cierto? Eso no es fuerza, ¿ya? Fuerza es cuando se interactúa entre dos o más cuerpos y es una manifestación, ¿ya? Que cuando estos cuerpos interactúan y pasa algo, eso es fuerza, ¿ya? Como les decía yo, si yo levanto un clip o tomo un clip, estoy aplicando fuerza. Igualmente si estoy levantando un saco de papas o un saco de cemento, si yo estoy abriendo la puerta, estoy aplicando fuerza. Si yo me estoy lavando los dientes, estoy aplicando fuerza. Si me estoy cepillando el pelo, estoy aplicando fuerza. Si estoy con la plancha, como lo vimos en la clase anterior, alisándome el pelo, estoy aplicando fuerza. Si estoy cortando la carne, estoy aplicando fuerza. Ahí hay dos cuerpos que están interactuando y que se está provocando algo en el otro, ¿ya? Si yo abro la ventana, estoy aplicando fuerza. Si yo bajo, estoy aplicando fuerza. Y por eso dice, silenciamos los micrófonos, gracias. Por eso la MIS les dice que, y les recuerda que la fuerza nos acompaña todos los días, a diario, en nuestro hogar. Hoy, sobre todo, ¿cierto? Estamos aplicando fuerza. Cuando estamos cocinando, cuando estamos barriendo, cuando estamos abriendo las cortinas, cuando estamos preparando la leche, el té, el café, cuando estamos cortando, cuando estamos corriendo los muebles para barrer, todo momento estamos aplicando fuerza. Cuando hacemos clic en el computador. Cuando hacemos clic en el computador también. Cuando estamos escribiendo, estamos aplicando fuerza. Entonces, características de las fuerzas. Acá es súper importante entender que todas las fuerzas poseen distintas características, y también hablamos en la clase anterior que existían distintos tipos de fuerza también, según cómo se aplicaban, ¿ya? Según lo que pasaba en el otro cuerpo también. Pero lo primero que tenemos que tener claro es que todas las fuerzas poseen una dirección, ¿ya? Un sentido, una magnitud, ¿ya? Cuando hablamos de dirección, hablamos si va hacia la derecha, si va hacia la izquierda, si va hacia adelante, si va hacia atrás, ¿cierto? En un sentido, derecha, izquierda, norte, sur, este, oeste, horizontal, vertical, es la dirección. Cuando hablamos de dirección hablamos de si es horizontal, si es vertical, si es diagonal, la fuerza. Cuando hablamos de sentido hablamos si va hacia la derecha, si va hacia la izquierda, ya si va hacia arriba, si va hacia abajo. Y cuando hablamos de magnitud hablamos si esta fuerza es mayor, menor o mediana, ¿ya? Porque obviamente cuando yo levanto un lápiz, no voy a aplicar la misma magnitud de fuerza a cuando tenga que levantar un saco de cemento, ¿ya? Entonces, las fuerzas tienen dirección, tienen sentido y tienen magnitud, ¿ya? Repito, cuando hablamos de dirección, estamos hablando, ¿cierto? Si va hacia adelante, si va hacia atrás, cuando hablamos de sentido, si va hacia la derecha, si va hacia la izquierda, cuando decimos que es diagonal o que es recta, o ¿ya? Eso tiene que ver con dirección y con sentido, hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo. Y cuando hablamos de magnitud, hablamos de cuánta fuerza estamos aplicando. Puede ser una fuerza en donde necesitamos mayor fuerza, ahí tenemos una mayor magnitud, necesitamos mucha fuerza. Cuando es algo más pequeño, ¿cierto? Ahí no es tanto, la magnitud es mediana, ¿cierto? Es más o menos la fuerza que nosotros aplicamos, y una magnitud pequeña, ya que es cuando tenemos que aplicar una fuerza muy pequeña. Entonces, tenemos ahí, la Mili les puso este ejemplo. ¿Qué vemos ahí? Ahí vemos entonces a una niña que está tirando un camión, ¿sí? En la número 1, la niña está tirando un camión vacío. En la número 2, la niña está tirando el camión ahora con objetos sobre el camión. Entonces, en el ejemplo... No se aplica de la fuerza y en el 2 sí se aplica la fuerza. ¿No se aplica fuerza? ¿Estamos seguros? En el 1 no se aplica fuerza y en el 2 sí. La niña en las dos está tirando el camión. Ojo. Bueno, las dos. Lo que pasa es que en la 1
En una está ocupando menos fuerza que en la otra. Sí. Ahí sí te creo. Pero no es que no ocupa fuerza. Porque aunque cuando ponen su lápiz igual ocupa fuerza. Exactamente. La niña en las dos está Aplicando fuerza. tirando la cuerda del camión. En la 2, en la 1 y en la 2. En la 1 está tirando la cuerda de un camión que no tiene que con nada menos de fuerza. carga. Y en la 2, la niña está aplicando, o sea, también está, escuche que todavía no he ocupado el concepto de fuerza, yo solamente estoy diciendo que en la 1, la niña está tirando el camión, un camión vacío. Está tirando de la cuerda un camión vacío. Y en la 2, la niña está tirando este mismo camión de la cuerda, pero ahora el camión tiene más juguetes sobre él. ¿Ya? Entonces, ¿es correcto decir que en la imagen 1 no está aplicando fuerza? No. No, porque entonces está aplicando fuerza. En la 2 No, está igual la No creo se está aplicando fuerza, solo que una menor que la otra. exacto, ahí sí, Patricio. que en la ¿cierto? 1 está aplicando fuerza caminando. En la 1 no está tomando ocupando el tanta como hilo. va a ocupar en la 2. Exacto, muy bien. En la imagen 1 hay fuerza, pero la magnitud de la fuerza, y acá está súper clarito explicado entonces la magnitud. Ya, porque la 1, la magnitud de la fuerza es más pequeña. No necesita tanto esfuerzo para tirar el camión, ¿cierto? Porque el camión está vacío. En cambio, en la 2, ¿cierto? La magnitud de la fuerza debe ser mayor porque este camión ya tiene cosas sobre él. Que son ¿Estamos peluches. claros con eso? ¿Estamos claros con eso? Entonces, Sí. chicos, muy importante que entendamos que en ambos ejemplos, la niña está aplicando fuerza. En los dos está aplicando fuerza. La fuerza es distinta, pero aplica fuerza. Ya no digamos que no aplica fuerza en la 1, porque igual para poder hacer que el camión avance, tiene que aplicar fuerza. La fuerza es distinta magnitud. Una más pequeña, la otra más grande, como ustedes mismos dijeron. ¿Ya? Sí, porque en la imagen se ve que en la 1 está caminando tranquilamente, pero está haciendo fuerza, pero en la 2 está haciendo un poquito más de fuerza. Exactamente. En la 1 y en la 2 se está aplicando fuerza igual, porque tiene que hacer que el camión se mueva. La magnitud de la fuerza es distinta. ¿Ya? En la 1, la magnitud es grande o pequeña o mediana. ¿Cómo será? Pequeña. Más pequeña. Y en la 2, la magnitud de la fuerza es Un poco más grande. ya, más grande, ¿cierto? Mediana dicen algunos y otros dicen mayor, ¿cierto? Sí, mayor. Ya, ahí, si vemos la fotografía de la niña, no es tan fácil tampoco para ella, porque es una niña pequeña que tiene un camión cargado, por lo tanto, la niña tiene que hacer un mayor esfuerzo. Fíjense en la postura de la niña. No es tan fácil que parece tanto. Entonces, la postura de la niña, ¿qué nos dice? Que esa magnitud de fuerza es mayor o mediana. Mayor. Mayor, ¿cierto? Más grande, porque a ella le cuesta, no es tan fácil llevar el camión. Entonces, mire también, ahí hay dos cosas súper importantes. Mire la cuerda en el ejemplo 1. ¿Cómo está la cuerda? Está en la imagen 1. En la imagen 1 está recta. Está recta. Está recta. ¿Y en la imagen 2? Y en la 2 está inclinada. Está doblada porque está doblada por ahí. Sí, en la 1 es fuerza para arriba. recta. En la 2 la cuerda está un poco inclinada, ¿cierto? Entonces, escuchen. Por ejemplo, cuando la niña tira del camión, la inclinación de la cuerda, es decir, la línea en la que se ejerce la fuerza corresponde a la dirección. Es decir, mire bien,
En el primer ejemplo, la dirección de la fuerza, ¿cómo es? ¿Cómo la dibujarían? ¿Hacia dónde va la fuerza? Ejemplo 1. ¿Cómo es la dirección de la fuerza en el ejemplo 1? Mire la cuerda para mirar la dirección. Y vertical. Es más liviana. Es más liviana. Ya, pero escucha lo que te pregunta. José, mi amor, escucha que la misma está preguntando por la dirección. ¿Ya? ¿Cómo es la dirección del ejemplo 1? Y para saber cuál es la dirección... Ay. Chicos, los micrófonos donde hay bulla, por favor. La dirección es hacia el frente. Mire la dirección del ejemplo 1 y mire la dirección del ejemplo 2. Y para saber la dirección tengo que mirar la cuerda. Miro la cuerda. Entonces, la dirección puede ser vertical, puede ser horizontal o puede ser inclinada. Vertical, como nuestra columna, así, de arriba hacia abajo. Puede ser horizontal, como el horizonte, o puede ser inclinada. Entonces, ¿cómo es la dirección del ejemplo 1? ¿Cómo es la dirección de la fuerza? Horizontal. Horizontal, muy bien. ¿Y cómo es la dirección de la fuerza en el ejemplo 2? Inclinada. Inclinada, muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dibujar acá esa línea. Tome su guía, el que no tiene la guía, lo dibuja en su cuaderno. ¿Cómo es la fuerza entonces del primer ejemplo? Yo voy a dibujar la dirección del ejemplo 1. Para eso tengo que fijarme en la cuerda, y la cuerda está vertical. ¿Está bien lo que hizo la Miss? Sí. Muy bien, ustedes tienen que hacerla también en sus cuadritos. Ahora voy a hacer la dirección de la fuerza del ejemplo 2. Usted también tiene que hacerlo en su guía o en su cuaderno. Y la dirección del ejemplo 2... Mire, lo lamento, pero es que me tengo que ir a otra clase. Un curso de troca. ¿Está bien? Sí, a un curso simplemente. ¿Ya? Solo que la una está un poquito inclinadita. Chao. Ya, niños, dibujen entonces, bien derechito. Ustedes tienen regla. Ya, entonces, este es es la dirección del ejemplo 1, en donde la cuerda está, y este es el ejemplo de la línea 2, del ejemplo 2, en donde la cuerda está un poco inclinada. ¿Está bien lo que hizo la Miss? Ya, ustedes tienen que dibujarlo. Entonces, esa es la dirección de la fuerza. Recuerden que dijimos que la fuerza tiene dirección, sentido y magnitud. Ya, lo que estamos dibujando ahora, no los veo, ahora estoy presentando, cuando presento yo lo puedo ver. Luego vuelvo a hacer la dirección, entonces me tengo que fijar en la cuerda. ¿Cómo es? Vertical del ejemplo 1 y como es del ejemplo 2, es inclinada. ¿Listo? ¿Dibujamos? Ya lo hice. Muy bien. ¿Avanzamos entonces? Sí. Sí, Miss. Vamos. La dirección de la cuerda es distinta en cada situación, ¿cierto? No son iguales. En cada dirección hay dos sentidos posibles. El sentido indica hacia dónde apunta la fuerza aplicada, si es hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba o hacia abajo. Entonces, en el ejemplo 1, niños, ¿cómo es la dirección? ¿Cómo es el sentido?
En el ejemplo 1, el sentido es hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba o hacia abajo, acá. ¿Hacia dónde se aplica la fuerza? Ejemplo 1, ¿cuál es el sentido de la fuerza? Derecha, Hacia la al este. derecha, izquierda, arriba o abajo. Derecha. Derecha. Lo vamos a completar acá. Vamos a poner acá el sentido para que no se nos olvide, ¿ya? Escriban ustedes ahí abajito. Derecha y izquierda. Si yo llevo el camión hacia mí, ¿lo estoy llevando hacia dónde entonces? Hacia la derecha y hacia la izquierda. No, va a tener que ser acá. Espérenme. Uno puede poner esa cosa que usted le pone como una para que pueda escribir. Sí, tenemos que hacer lo que usted hace. Ahí tenemos entonces, el primero, el sentido es hacia la derecha. ¿Sí? Y el segundo, ¿hacia dónde está? Hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo, ¿hacia dónde va la fuerza? Mirando Hacia el dibujo. arriba. Hacia arriba. Mirando el dibujo. A ver, vamos a mirar el dibujo del carrito. A ver, ¿hacia dónde aplica la fuerza la niña? Hacia arriba. Hacia arriba, ¿cierto? Piense usted cuando está tratando de arrastrar algo, ¿hacia dónde aplica la fuerza? ¿Esa tuya, Fernanda? No, no tengo cuenta. Pero ahí está. Ay. ¿Por qué no se me pega el botón? Ya, sentido hacia la derecha y el otro es sentido hacia arriba, ¿cierto? Ya, ustedes lo escriben igual, ya que no lo puedo escribir acá. Que no me deja. No me deja. ¿No puede achicar el cuadro y ponerlo así como? No, me pega esto. A ver, aquí lo voy a hacer. A ver si lo puedo hacer ahí abajo. Ahí sí, ya. Entonces, escribo sentido hacia arriba, dijeron ustedes, ¿cierto? Ya, ¿lo completamos? No, Miss. Espérame. Miss. Todavía no. Es que lo hice, pero me equivoqué arriba. Ya, dibujamos la dirección de la fuerza, esa es la dirección de la fuerza. En el ejemplo 1, dirección horizontal, dibujamos la fuerza 2, dirección inclinada, y escribimos cómo está el sentido. El sentido de la primera es hacia la derecha y el sentido de la segunda es hacia arriba. Sí. Complete, espérenme que... Ya, seguimos. Vamos entonces. Repito, entonces, recuerden que estamos hablando de fuerza, estamos hablando que cuando hablamos de fuerza, hablamos de cuando interactúan dos cuerpos o más, ¿ya? Y es incorrecto decir que una persona tiene más fuerza que otra, porque la fuerza es una manifestación, ¿ya? Cuando dos cuerpos interactúan, existe la fuerza. Si dejan de interactuar, no hay más fuerza.
Y la Mili le puso el ejemplo ahí cuando están tirando la cuerda. Y todos están aplicando fuerza. No es que él sea más fuerte, ella sea más fuerte. No. Ya no es una característica de una persona, de un cuerpo, la fuerza. Es una manifestación. Si las personas dejan de tirar la cuerda, deja de existir la fuerza. Dijimos entonces también que las fuerzas tienen una dirección, un sentido y una magnitud, ¿ya? Vimos los dos ejemplos y dijimos que la dirección del ejemplo 1 de la fuerza es vertical, o sea, horizontal, perdón. Y su sentido es hacia la derecha. En el segundo ejemplo, y dijimos aquí, muy importante, que en los dos ejemplos se está aplicando fuerza, ¿ya? Una más grande que la otra, pero se aplica fuerza igual, porque dijimos que cuando abrimos la puerta aplicamos fuerza, cuando lavamos los dientes aplicamos la fuerza, que en todo momento estamos aplicando fuerza. Y escribimos y dibujamos entonces el sentido, la dirección de la fuerza 2, que nos fijamos en la cuerda, cómo está la cuerda, y escribimos que el sentido era hacia arriba. Avanzamos. Entonces, el valor de una fuerza, esto es súper importante, denominada magnitud, acuérdense que dijimos que la magnitud era si es grande o era pequeña, nos indica si la fuerza que se está ejerciendo es grande, mediana o pequeña. Y miren, ahí la Mil les puso la guía, ese instrumento es el que nos ayuda a medir la fuerza. ¿Ya? Cuando necesitamos medir fuerza, la medimos con un instrumento que se llama dinamómetro, ¿ya? Y la fuerza se mide en Newton. Así como, escuche, así como medimos la masa de un cuerpo, la medimos por una balanza, ¿ya? Y la medimos en gramos y en kilogramos, la fuerza también se mide, y se mide con el dinamómetro, y la unidad se llama Newton, no sé. Newton. Por ejemplo, medimos la fuerza de algo y decimos que la fuerza es de Newton. ¿Han escuchado el nombre Newton? ¿Han escuchado el nombre Newton? Yo sí por ahí, pero ahí le he escuchado el nombre Newton, pero no me acuerdo mucho. Es un científico. Newton sí, ¿Científico? sí, Miss, el año pasado teníamos un libro y había como una parte de una niña que le escribió. Sí, es un científico, es un físico, es un inventor. Me sonaba. Y Él fue el que escribió exactamente la ley de la gravedad. ¿Han visto ese que se le cae una manzana de un árbol en la cabeza? Él es Newton, Isaac Newton. Que él no, sí, el árbol todavía existe, pero él no existe. Él no. Y él fue el que hizo la ley de la gravedad. Acuérdense que el año pasado, sí, como dice la Connie, tuvimos que Hacer una guía. hacer una guía, y ahí no vimos- era en el libro. Una guía. Salía una niña que le decía algo a Newton y Newton se lo respondió. Sí, pero acuérdense que no trabajamos en una guía. Era físico, era matemático, y fue muy importante. Entonces, en su nombre, entonces la fuerza, la unidad con la que se mide, entonces la fuerza se llama Newton y se escribe con una N, así como kilogramos o gramos, que tienen una sigla, ¿cierto?, más cortita. También la fuerza se mide en ese instrumento. ¿Lo conocían? ¿Alguien lo había visto alguna vez? No. ¿No? Yo sí lo he visto, pero por imágenes de Google. Ya, este se llama dinamómetro entonces, y es quien mide el valor de la fuerza. Este instrumento nos dice si la fuerza es grande, mediana o pequeña, según el número que nos entregue, y ese número se va a expresar en Newton. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a dibujar aquí Una fuerza grande, una fuerza mediana y una fuerza pequeña. una fuerza mediana y una fuerza pequeña. Como esto, miren, ahí
ejemplos así, ya, personas tirando la cuerda, por ejemplo, arrastrando un carrito. Ustedes me tienen que demostrar aquí una aplicación de fuerza de manera grande, con harta fuerza. A ver qué ejemplo se les ocurre. Acá, aplicar fuerza mediana. Dibujamos el dibujo y una fuerza pequeña. A dibujar.